Muy buenas tardes. Tertulia sobre filosofía de la ciencia, que es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante las exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nos encontramos en este espacio todos los días miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Para mayor información pueden contactar a lochoar@unbosque.edu.co o escribir también a bastidasastrid@gmail.com. Entonces, vamos entonces en esta tarde. ¿Listo? En esta tarde entonces vamos a abordar el documento titulado La filosofía de la ciencia y la filosofía de la ciencia en Rusia, el periodo comprendido entre 1995 y 2000. El autor de este texto es Ricardo Burguete Ayala, ex investigador científico superior de la Academia de Ciencias de Rusia. Tanto el texto como el autor resultan relevantes, pues son escasas las referencias sobre este tema en nuestros países y que pues de una u otra manera también nos puede ser de utilidad para entender un poco, comparar más bien algunos aspectos que podemos estar viviendo en nuestros países. Y digo nuestros países porque pues este video es de acceso a personas de diferentes partes del mundo, con lo cual pues nos permite también ampliar o tener una visión integradora de el proceso que estamos viviendo en los momentos actuales. Entonces le cedo la palabra a Luis Francisco. Muchas gracias, Astrid. Bueno, deberás revisar tu micrófono porque hay veces tienes unos cortes, ¿no? Para que sepas. Son como disminuciones del volumen. Entonces es posible que necesites tener conectado un micrófono y no utilizar simplemente el micrófono que trae ya incorporado el equipo. Es una sugerencia técnica. Y para quienes estén viendo los videos, nosotros no hacemos videos profesionales, por lo tanto no nos interesa hacer este tipo de comentarios mientras vamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, la filosofía de la ciencia y la filosofía de la técnica en Rusia, periodo 1995 y 2000, escrito por el profesor Ricardo Burguete Ayala, que se señala como ex investigador científico superior de la Academia de Ciencias de Rusia, en una revista que se llama Endoxa, Series Filosóficas, la número 13, que corresponde al año 2000, que está en las páginas de la 91 a la 119 de la UNED en Madrid, España. Resulta un texto algo exótico, y también el autor es algo exótico. El autor nació en 1929 y murió en el año 2004, pero de él solamente se conoce en literatura de lengua española solamente dos textos, este y otro en relación con otro fenómeno de la filosofía de la ciencia. Bien, él escribió este texto teniendo en cuenta que, que uno de los hechos que más sorprende a todo aquel que en la situación de la crisis económica, política e intelectual de Rusia,
una vez caído el muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, pues intenta profundizar en el estudio del proceso de evolución y del pensamiento científico y filosófico, ya no de la Unión Soviética, sino de Rusia, que constituye el mayor miembro de la ex Unión Soviética. Y es indudable que durante los últimos tiempos de la parte final de la Unión Soviética se hicieron varios trabajos de investigación alrededor de el trabajo vinculado con la filosofía de la ciencia y la filosofía de la técnica. En términos de textos históricos, y el profesor Borghetti pues señala los trabajos de Romanovskaya, la ciencia de los siglos XIX y XX en el contexto de la historia de la cultura, la filosofía de las partículas elementales, como un trabajo colectivo de varios grupos de investigadores, los tipos de racionalidad en la ciencia, la física en el sistema de la cultura, los principios de teorización del saber, todos estos trabajos de tipo colectivo. La astronomía y el cuadro científico del mundo, la filosofía técnica, historia y actualidad. Todos estos fueron dándose principalmente en la década de los años 90, cuando se estaba viviendo el desmoronamiento de todo el enfoque que se había tenido durante la Unión Soviética. Entonces encontramos también otros trabajos como ontología y epistemología de la sinergética, que en Occidente no ha funcionado como tal ese término, pero sinergética, dentro de lo que explica el profesor Borghetti, se está refiriendo a una ciencia de la complejidad que integra caos y complejidad. Entonces, pues hay una buena cantidad de publicaciones, y por supuesto, eso no significa que no solamente durante el periodo estalinista, sino durante una gran parte de la historia de la Unión Soviética, hubo un freno al desarrollo de la filosofía de la ciencia, porque se consideraba que esta era una forma de pensamiento burguesa, y que para el caso de la interpretación de la ciencia en el Estado soviético bastaba solo con la mirada del marxismo-leninismo, y que todo pensamiento científico se tendría que adecuar a las concepciones del pensamiento marxista y leninista. De todas maneras, hay filósofos que a partir de los años 50, justamente cuando va cayendo la presión estalinista, se abre un poco más la posibilidad de mirar la ciencia no necesariamente bajo los ojos del marxismo-leninismo. Y por eso es que Borghetti señala que un filósofo y científico ruso como Stiopin señala que tanto en los años 60 y 70 la filosofía de la ciencia en nuestro país, dice, ya se considera una actividad prestigiosa para los filósofos. Fue precisamente en este campo, antes de que los demás, donde empezamos a separar el aislamiento ideológico y nos incorporamos a la discusión de los problemas sobre los cuales ya trabajaban nuestros colegas de Occidente. Recuerden que el desarrollo de la filosofía de la ciencia en Occidente y básicamente en Europa se da a partir de la segunda década del siglo XX, con la emisión del Círculo de Viena, el Círculo de Berlín, todo el desarrollo, el Círculo de Praga con todo lo de la matemática, y por supuesto todos los científicos e intelectuales soviéticos estaban aislados de todo esto porque consideraban que era una contaminación ideológica de Occidente, de la sociedad burguesa, cualquier pensamiento que hubiese sobre la ciencia que procediera de esta parte del mundo. Entonces, señala Stiopin,
dicho por Borghetti que en ese periodo los trabajos sobre los problemas filosóficos de la ciencia natural y los problemas ontológicos de la dialéctica de la naturaleza fueron pasando poco a poco a un segundo plano, y un lugar muy importante lo ocupan las cuestiones entonces ya de la lógica, la metodología de la investigación científica, y en primer término los problemas de la estructura dinámica del saber científico, entonces ya la dinámica del conocimiento teórico. Y claro, se observa que en el caso de Borghetti, pues se basa mucho en las narraciones de Stioppi. Por supuesto que existen muchos mitos y malentendidos sobre la historia de la filosofía en general en la Rusia del siglo XX, pero también es, pues, como lo decíamos en un momento, pues un gran desconocimiento por ese bloqueo de esa cortina de hierro que impedía, bajo el régimen estalinista, que hubiese una comunicación entre los intelectuales e investigadores de la Unión Soviética con los de los países occidentales. También es válido decir que es común creer que el periodo de pensamiento filosófico ruso original de principios del año 1900 llegó a un fin prematuro con la llegada de la era soviética, y parece ser que no. La creencia sigue que en el periodo soviético la filosofía sirvió exclusivamente a las necesidades de la ideología, quedando solo dentro de los estrictos límites del pensamiento materialista, marxista-leninista, y por lo tanto sin desarrollar ideas originales. Pero la verdad es que sí se dieron otras cosas, pero de manera marginal. Entonces, pues la idea aquí es mostrar que la filosofía del periodo soviético, de hecho, fue también muy variada y productiva, y que los campos de investigación más desarrollados de la filosofía rusa contemporánea y la más actual se desarrollaron en el periodo final de la Unión Soviética, y en esto estamos coincidiendo con lo que dice el profesor Borghetti, lo mismo que lo que dice el profesor Stapin. Existen dos disciplinas, una dentro de la filosofía de la ciencia, que sería la epistemología, y otra que sería como los fundamentos dentro de la filosofía de la ciencia, que sería la ontología de la ciencia. Y esas dos, pues vale la pena tenerlas en cuenta, porque se han desempeñado tradicionalmente en papeles importantes para hacer las definiciones conceptuales, teóricas y de desarrollo metodológico y empírico en el campo científico en general y de la filosofía de la ciencia en particular. Y eso, pues, por supuesto que también atravesó el campo del desarrollo filosófico científico de Rusia. Y aquí estamos considerando que el periodo soviético tardío, de ya la parte final de los años 70 y 80, se dio un momento en el que muchos de los principales filósofos rusos se formaron como investigadores siendo estudiantes o jóvenes investigadores en esos momentos. Y eso fue lo que favoreció, por ejemplo, la cercanía o aparición de estudios que estuvieran más cercanos a cosas que se estaban dando ya desde hacía buen rato en Occidente. Entonces, en ese sentido vale la pena también señalar que se podría suponer que la razón por la cual se estudiaron en profundidad los problemas abordados tanto por la epistemología y la filosofía de la ciencia en general en la base ontológica se dieron por asuntos que tenían una neutralidad ideológica del campo en cuestión, en comparación con la filosofía política, por ejemplo, o incluso por la filosofía de la historia o la historia de la filosofía, porque allí todos los prejuicios ideológicos del marxismo-leninismo golpeaban fuertemente. Entonces, este aislamiento de neutralidad ideológica, llamémoslo así, les permitió a los filósofos desarrollarse activamente durante el periodo soviético, pero sin ser de avanzada, sino
llamémoslo así, por debajo de cuerda. Sin embargo, ciertos eventos ocurridos en la vida filosófica soviética a mediados del siglo XX hacen dudar de la neutralidad de la epistemología que se pudiera haber estado trabajando en esa época. Hay versiones encontradas, porque es que hay algunos que dicen que de todas maneras la influencia del marxismo-leninismo tocó los elementos de la epistemología, incluso de la ontología, por el carácter del realismo que subyace dentro de los planteamientos de Marx y de Engels en la concepción del mundo. Bueno, el caso de ir entendiendo esto comenzó después de que dos jóvenes profesores asistentes del Departamento de Filosofía de la Universidad Estatal de Moscú, estamos hablando del profesor Yelenkov y el profesor Korovikov, publicaron, imagínense, en el año 1954, unas tesis en las cuales afirmaban que la filosofía es una ciencia que estudia la cognición en primer lugar. Y aquí se estaban distanciando de los presupuestos fundamentales, por ejemplo, del materialismo dialéctico, ocupándose, decían, del mundo real solo en la medida en que se presente en el pensamiento humano como una reflexión idealizada. Hacia 1955, entonces, imagínense que el Departamento de Ciencia del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética condenó estas afirmaciones que venían en las tesis de estos dos jóvenes filósofos y los consideraron antimarxistas, así como a todos los que fueran otros autores semejantes y a los partidarios. Y Lenkov y Korovikov fueron despedidos de las universidades de la Universidad Estatal de Moscú, y la palabra que utilizaron en esa época no fue epistemología, sino básicamente gnoseología, vale la pena decirlo, se convirtió en una especie de anatema. Sin embargo, esta idea de la gnoseología logró arraigarse en los pensamientos de personas más jóvenes que habían tratado con Yelenkov, incluidos destacados filósofos como Batishev, Lektorsky y el famoso psicólogo Davidov, que ese sí, pues posteriormente ha sido conocido en Occidente. Esto eventualmente pues condujo a una floreciente emisión de pensamiento gnoseológico ruso, lo cual podemos decir un pensamiento epistemológico ruso que sería la génesis de un pensamiento filosófico científico en Rusia. Vale decir que es posible que esta connotación negativa adquirida por la palabra gnoseología entre los ideólogos oficiales del Partido Comunista de la Unión Soviética haya sido una de las principales razones por las que los cuales los filósofos rusos han estado utilizando un término diferente en cada una de las últimas décadas del siglo XX. Epistemología, que se usa en la tradición filosófica angloamericana. Este es el mismo término que se encuentra más comúnmente en la investigación contemporánea en Rusia en el campo de la teoría del conocimiento. Bueno, este problema lo tenemos también en América Latina y lo tenemos en Europa, porque en Europa gnoseología se refiere al estudio del conocimiento en general, pero como un tratado de tipo filosófico. Epistemología como una visión todavía dependiente de la filosofía que se ocupa del conocimiento científico. Y filosofía de la ciencia como una ciencia independiente, una disciplina independiente de la filosofía general, que se encarga del trabajo del conocimiento científico en todos sus campos. Bueno, entonces, en ese sentido hay que entender que después del caso de los gnoseólogos de los años 50, el Centro de Estudios en Teoría del Conocimiento se trasladó de la Universidad Estatal de Moscú al Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, un centro de investigación puramente sin funciones educativas aparte de los estudios de posgrado, ya que los académicos que se consideraban como peligrosos fueron principalmente expulsados de la docencia y se les impidió corromper a las mentes de los estudiantes.
Aquí vamos viendo cómo cómo pensar el mundo puede resultar peligroso en un régimen de tipo totalitario. Las sociedades abiertas, y en ese sentido, pues hay que avalar el planteamiento de Popper, requieren que haya posibilidad de pluralidad de ideas que puedan ser contrastables. En esta secuencia que les estoy narrando, pues vale decir que en el año de 1977 el Departamento de Materialismo Dialéctico del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética cambió su nombre por Departamento de Teoría del Conocimiento y estaba dirigido desde entonces por el académico Lektorsky. Allí es donde Ilenkov y Batishev trabajaron durante toda su vida. En la década de 1970, el departamento se unió a un gran número de filósofos que formaron un grupo central de investigadores contemporáneos en el campo de la epistemología, tanto en el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Rusia, y aquí podemos recordar nombres que habitualmente en Occidente no los conocemos, como el de Avtonomova, una mujer, Kasabin, Rosov, Shvirev, Mikhailov, y este grupo de personas se estableció como un conjunto dentro del Departamento de Filosofía de las universidades de Moscú y otras universidades rusas. También aparece Filatov y Porus. Vale la pena mencionar la especificidad del desarrollo de la cultura filosófica en el periodo soviético, pues radica en el hecho de que la filosofía no era solo una asignatura del currículo universitario clásico como la mayoría de los países occidentales, sino que era una ciencia que tenía atribuido un instituto científico especial, el Instituto de Filosofía, que en el momento de su fundación era 1921, tenía un nombre revelador, Instituto de Filosofía Científica, pero asociada al marxismo-leninismo. Era netamente de connotación ideológico-política. Así, a diferencia de las universidades de los países occidentales, donde la filosofía era tradicionalmente parte de los departamentos de artes y humanidades, en la Rusia soviética la filosofía no solo era responsable de producir material ideológico, sino que estaba incorporada en la Academia de Ciencias en forma de un instituto de investigación especial. El Instituto de Filosofía tenía un estatus igual al de otros institutos de investigación académica, y esta puede ser la razón por la cual los filósofos, especialmente aquellos que trabajaban en las esferas de epistemología y filosofía de la ciencia, siempre estuvieron en contacto cercano con científicos de otros institutos académicos, lo que resultó en un estilo científico de la filosofía rusa en esas esferas, pero de bajo nivel. Los representantes de los departamentos de filosofía de las universidades rusas también siguieron esta tendencia. Como se van dando cuenta, se van dando como dos niveles, un nivel bajo, de perfil bajo, de aquellos que se interesaban por el problema científico desde las ciencias mismas, y aquellos que trabajaban en la filosofía desde las perspectivas de lo que determinaba el Comité Central del Partido Comunista. Bien, hay varios aspectos que en relación a este PIN de los estudios en las épocas tempranas de la filosofía rusa de la ciencia, que son las preocupaciones por la racionalidad, en lo que respecta a la epistemología y la filosofía de la ciencia en Rusia se determinó como el conjunto de problemas asociados a la racionalidad y que había sido uno de los más discutidos en las últimas décadas. Uno de los factores que contribuyeron a la popularización de este campo fue la publicación de obras fundamentales sobre diversos tipos divergentes de racionalidad científica. Se iniciaron estudios en este campo a principios de la década de los años 70, formulando una concepción de la evolución de la ciencia.
Desde la década de 1980 hasta el año 2000 se publicaron numerosos artículos en revistas, pero revistas internas, en revistas de la Unión Soviética o revistas que quedaron de la antigua Unión Soviética en Rusia. Y se publicaron una serie de monografías dedicadas a problemas de la racionalidad, entre ellas trabajos como los de Grianisov, Pushirin, Avtomova, que ya la mencionamos, de Kasavin, también lo mencionamos anteriormente, de Sokuler, de Shvilev, que ya lo nombramos, de Borus también, de Stepin, de Gaidenko y de Lektorsky. Varios de esos pues ya lo habíamos mencionado. ¿Eso qué significa? Que lo que había era un muro de contención de saber qué era lo que ocurría en esos lugares. Ese muro de contención también aislaba el trabajo de los académicos soviéticos, rusos después, de saber qué se estaba trabajando en Occidente. Entonces, pues tenemos ahí estos estudiosos de la racionalidad. Por supuesto, en la medida en que se va abriendo todos estos procesos, se van conociendo publicaciones de Occidente en relaciones, por ejemplo, con la racionalidad en la ciencia. Entonces aparece una obra que se llama La racionalidad en la encrucijada, que estudia la interrelación de la racionalidad con las formas cerradas, abiertas, universales y especializadas, así como el alcance de la reconstrucción racional de la historia de la ciencia y el papel de lo irracional en la acción y en la cognición. Esto llevó que después, tras la recepción de las obras de Jürgen Habermas en la década ya de los años 90, cuando cayó el muro de Berlín y se deshizo la Unión Soviética, la racionalidad comunicativa se convierte en un objeto de estudio independiente en los trabajos de científicos rusos, filósofos rusos como Farman, Kasavin y Borus. Este tema ha sido estudiado desde los finales de la década de los años 80 y sigue siendo igualmente relevante hoy en día. Entonces, para ver que este campo de la racionalidad de la ciencia fue uno de los que se tomaron en ese momento dentro de ese proceso de tránsito de lo que era la filosofía oficial, que se consideraba científica, el materialismo dialéctico y materialismo histórico, a lo que sería una filosofía de la ciencia derivada de la reflexión de la actividad científica. Por supuesto, hay otros elementos que se pueden mencionar, pero por lo pronto yo me detengo acá con el propósito de dar la participación a mis demás colegas. Gracias, Francisco, en ese sentido por el panorama tan amplio que muestras a través de esta lectura, y desde luego que en el mismo documento pues también hay un conjunto de situaciones o de elementos que juegan, como siempre, dentro de la ciencia, como son aspectos de tipo económico, o sea, no solo los de carácter en cuanto al pensamiento o ideologías que también se marca en el sentido de ser como ese seguimiento a la visión marxista sobre la cual subyace este tipo de perspectiva cientifista, sino también, por ejemplo, aspectos de tipo social al interior de los mismos investigadores, en la posibilidad de sus ingresos, en la posibilidad de cómo ellos mismos se sintieron discriminados por la posibilidad de acceder no solo a formas de conocer o de trabajar, porque se consideraron más como unos trabajadores de la ciencia, sino también en el hecho de que sus ingresos, claro, en medio de la crisis económica que se va agudizando, sobre todo a finales de los años 80, pues esto también repercute directamente en el desempeño profesional, desde luego. Y a la vez de cómo se va digamos, en las inversiones hacia lo del Producto Interno Bruto y a la distribución que se hace en cada una de las regiones,
para asignación de inversión en investigación, pues se ve una disminución progresiva, aspecto que pues del cual también en nuestros países eso se refleja, y en el momento en que se ve la competitividad entre lo que es todo este sistema soviético que internamente estuvo tan cerrado, en la medida en que se fue dando esa disminución de la inversión y en la posibilidad de que los mismos participantes o trabajadores de la ciencia se sintieran relegados, pues en paralelo se fue dando el desarrollo en el otro lado del mundo, que fue la perspectiva del capitalismo, lo que pues también va minando la perspectiva de cómo se entienden a ellos mismos los científicos, que es otra forma de ver este problema, y cuántos de ellos luego migran a diferentes partes del mundo, porque pues como sucede cuando las personas estamos buscando unas condiciones de vida más apropiadas. Así que pues directamente, a pesar de que estamos hablando de un vasto territorio geográficamente, pues también hubo en esa misma en esa posibilidad de la que las personas tuvieran que o decidieran salir de este sistema de vida para encontrar en su trabajo como profesionales de la ciencia una actividad que les permitiera un mayor desarrollo. Por otro lado, pues la misma producción tecnocientífica, llamémosla hoy así, por los resultados de la inversión que se estaba haciendo, donde un ejemplo crucial que plantea el autor tiene que ver con, por ejemplo, con los tornos, que eran uno de los principales productos de exportación de la misma aplicación de la ciencia, y cómo se fue disminuyendo, y que esto pues es solo un ejemplo, ¿no?, de las tantas otras alternativas, demostrar que definitivamente en esta perspectiva integradora de cómo la ciencia pues en este marco es un criterio central para el desarrollo económico de este vasto territorio. Una de las cosas características que yo identifiqué allí es, claro, esa transición que venía de la época en que estaba la Unión Soviética o todo el bloque soviético funcionando como un sistema que está bajo una economía planificada y que determina los rubros para cada asignación económica, cómo precisamente se va viendo mermada o disminuida, y ya para la época en que Boris Yeltsin asume el poder, pues esto ya es otra situación, es como un cambio en menos de 5 años, de una condición en la cual pues las personas venían con una claridad de cuál era su trabajo, pero también cómo iban a resolver su situación económica, pues se ve de la noche a la mañana que ha cambiado. Y esto pues de una u otra manera también afecta a las decisiones con respecto a la educación, a la manera como también las personas asumen su rol dentro de cada uno de los trabajos, y que pues, va cambiando, de lo cual uno podría decir que aquí el texto, desde luego, porque estamos hablando del año 2000, pues nos está mostrando un momento coyuntural que para el tiempo actual, pues las condiciones han cambiado en muchos aspectos, pero viéndolo en el marco de lo que el autor nos muestra allí. También Stiopin pues habla específicamente de Rusia, que se puede destacar 4 causas sociales que muestran hoy en día. Cuando dice hoy en día, pues estamos recordando que estamos hablando del año 2000, de la gravedad del problema de la relación entre la ciencia y la pseudociencia, tomando un poco los temas que estabas planteando. Y el primero, pues tiene que ver con la crisis general de la civilización y la búsqueda de nuevos valores. La segunda se refiere que son las particularidades de la sociología y la mentalidad del desarrollo postindustrial. Una tercera es el estado de la propia ciencia vinculado al retraso de los procesos de investigación del saber científico, que cada día se presentan más diferenciado. Y por último, las características de la vida propia, en Rusia en este caso. Y pues yo lo que veo con esta, digamos que con este esquema o con esta, perdón, con esta radiografía que se está haciendo de Rusia, guardadas las proporciones, eso también está pasando en otras partes del planeta, ¿sí? Estamos pues hablando de un sistema
que tiene Rusia, o que tenía Rusia, que era muy vasto, muy amplio, pero eso no se desvincula de lo que de una u otra manera también pasa en otras partes del planeta, dado también en uno de estos criterios que acabo de leer, porque la ciencia en sí misma pasa a un segundo plano para convertirse en un instrumento para la toma de decisiones de los líderes, de los políticos, y para la forma como se direccionan las actividades de la sociedad misma. Entonces ya no se convierte en la ciencia, o ya no es el papel de la ciencia por la ciencia misma para la generación de nuevo conocimiento, sino en la ciencia como forma estratégica para la toma de decisiones en el control. En este caso dice que lo más preocupante de la situación en ese momento del año 2000 radica en que a las voces ya desacreditadas en cuanto a criterios tradicionales del saber científico y a la función de la ciencia como institución social, se le añade la de algunos que por su vocación y dedicación profesional se pueden considerar actores activos del propio proceso científico de investigación. Es decir, cómo ese rol cambia. Y el que vive o que se dedicó obtuvo reconocimientos por su labor propiamente de científico, pues ya no es de esa manera. Así que se deben incluir desde los que critican a la ciencia con ideas supuestamente humanistas y ecologistas, hasta aquellos que desde diferentes concepciones teóricas como el constructivismo social, la sociología del conocimiento, el posmodernismo, intentan demostrar que la ciencia debe renunciar a cumplir un importante papel en la historia de la cultura y debe abandonar sus pretensiones de ser portadora de un saber, aquí lo menciona como un saber verdadero, pues podríamos decir más bien como un saber con cierta autoridad o cierta validez. Y esto es interesante porque precisamente esto también lo contrasté con el documento que compartías esta mañana en relación al plan de desarrollo entre 2008 y 2010 en Colombia. No, 2018, Eso, 2022. 2018-2022, gracias. Y Sí, veía y hacía un paralelo entre ambos y veo que hay unos rasgos que permiten guardar una similitud y que pues por eso digo que cuando estudiamos historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, ver todos estos procesos, lo que nos permite es tener un panorama integrador en el cual también podemos vernos reflejados para entender por qué las situaciones, o no el por qué, comprender un poco más cómo es que estamos viviendo la condición actual. Y con base en ello, pues tomar sí. decisiones desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros lugares donde podemos tener un grado de intervención. Es como lo que... Claro, pues observa que el profesor Borghetti en su artículo señalaba que esa condición casi de miserableza por parte de los investigadores eh, exsoviéticos, los rusos, estaba en función de que, pues ante el caos que se había generado con la disolución de la Unión Soviética, pues la financiación de los proyectos se había terminado y era muy poco el dinero que había para financiar los estudios. Una vez más, en este caso era el Estado soviético, pero una vez más se repite algo que hemos dicho en muchas de las tertulias de acá. El asunto del desarrollo científico en cualquier parte del mundo está dado por la financiación. De acuerdo con la fuente de financiación, también están vinculados los intereses de quienes financian, hacia dónde se quieren llevar los estados de cosas. Y en esa medida, cuando hay un desfinanciamiento es porque se está cambiando de, llamémoslo así, el señor que administra, por digámoslo así, del ejercicio del agente de poder que pudiera existir. Del agente de poder del Estado se transforma en otro tipo de agente que en un momento determinado pues, se forma en un caos en el Estado ruso,
porque el Estado ruso pues deriva del Estado soviético, pero deriva de una manera caótica. Entonces, en esa medida, por eso, esas circunstancias que tú decías sobre la necesidad que tenían a través de una encuesta que hicieron a los científicos en esos momentos, que algunos se dedicaban a su actividad científica, que era una buena parte, pero otros que estaban buscando trabajos alternativos que estaban por fuera de la actividad científica, y otros que buscaban salir del país. Eso pues es semejante a muchas de las cosas que tú señalabas suceden en nuestras latitudes. Y ahora bien, después de que se genera todo ese proceso globalizante, donde se intercambian personas, conocimientos, culturas, y que se hace ya no solamente a través de los institutos de investigación, universidades, sino se hace a través de los laboratorios que son dependencias de las corporaciones industriales que producen bienes y servicios de base tecnológica y científica. Ahora estamos llegando, vale la pena hacer el comentario, ahora en el 2023 estamos llegando a una circunstancia donde los analistas geoestratégicos de los países están viendo la necesidad de parar ese compartir de conocimientos que se venía dando entre países a raíz de las saberes corporativos que se van dando en la medida en que se forman sistemas de producción dentro de los países, donde tienen que contratar personal, ingenieros, técnicos y trabajadores de determinados países, y ellos van aprendiendo unas tecnologías y unos conocimientos científicos basados en esas tecnologías, o nuevos conocimientos científicos que se unan con las tecnologías para generar los nuevos productos y servicios que se producen en esos países porque es más barato. Pero resulta que esto ha generado algo que se llama el hecho de empoderar a los que posteriormente se han convertido en competidores, y es el caso de las empresas norteamericanas que se fueron a producir a China y que se llevaron una buena cantidad de conocimiento y transfirieron conocimiento científico tecnológico que fue asimilado muy disciplinarmente por parte de los chinos, así como sucedió en los años 60 con Japón en su proceso de reconstrucción desde la Segunda Guerra Mundial, y entonces adquirieron su propio proceso. También ha ocurrido con Corea, con Singapur, con todos estos países de Asia. Y ahora resulta que hay un gran potencial de producción de todos estos países que han llevado que naciones tradicionales como los Estados Unidos de América y como de Europa, como naciones de poder, estén siendo llamémoslo así, zarandeadas por la competencia en el mercado internacional. Entonces pareciera ser que se tendrá que revertir ese fenómeno globalista de la producción multipartes para volver a las casas matrices de los países, porque el compartir el conocimiento lo que está haciendo es armar de conocimientos y de competitividad a los competidores, llamémoslo así, de otras naciones, porque el concepto de Estado y nación todavía se mantiene. Y sobre todo en una época en la cual están en juego, por ejemplo, las fuentes de energía, sabiendo que las fuentes de energía son una base fundamental para la producción de bienes y servicios, y dentro de los cuales está el conocimiento. Entonces, esto nos lleva a entender desde una perspectiva sinérgica y sistémica que la producción de conocimientos científicos, que en un momento determinado necesita relacionarse con otros, en otros momentos va a necesitar aislarse, pero no por el conocimiento de la misma ciencia, sino por los intereses de quienes la financian. Y en ese sentido, entonces, esto es un llamado también a poner los pies en tierra para los llamados filósofos ideales de la ciencia, o los profesores de educación idealistas,
que piensan que el saber, el conocimiento científico es algo que se produce por el amor al saber y por que la humanidad progrese. Ese sentido del progrese tiene toda una carga ideológico-política y económica. Entonces aquí ya sabemos que la producción de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos están en función de quién produce esos conocimientos, quién lo ha financiado y con qué pretensiones ha financiado eso para obtener qué tipo de ventajas o intereses satisfechos con relación a otros que son posibles competidores. Esto hay que tenerlo en cuenta. La producción científica nunca ha sido simplemente por amor a la ciencia. La idea de la producción del arte por el arte que hubo en alguna época no se puede concebir para el caso de la ciencia de producir ciencia por el amor a la ciencia o producción de tecnología por amor a la tecnología. No, ahí hay todo un entramado de saber y poder. Eso quería señalar para rematar parte de lo que habías indicado en última intervención, Astrid. Gracias. Pues es que precisamente en relación a lo que se viene mencionando, dice que en la actualidad las ideas posmodernistas, estas de las que estamos mencionando, donde se le da más trascendencia a lo artístico, a lo experiencial, digámoslo de alguna manera. Sobre la ciencia existen varias tendencias que pueden distinguir en su actividad hacia la ciencia contemporánea. Una actitud que va desde la crítica más intransigente hasta la búsqueda de cierto compromiso con la concepción y los principios que caracterizan la ciencia en nuestros días. ¿Esto qué viene diciendo? Antes del párrafo que mencioné, está diciendo, mire, hay toda una corriente posmoderna de entender la ciencia, de cómo, entonces, en la visión de Lyotard, en la visión, en fin, de estos autores, pero en contraste con aquella ciencia que estaba buscando leyes generales, principios, unas estructuras de lógica en el pensamiento. Y lo que vamos viendo es que esta nueva oleada de visión postmoderna, pues es cuando queda como en la perspectiva de esos nuevos investigadores, que aquí lo que se trata de hacer es una crítica al pensamiento y de hacer una nueva visión de ciencia que también tendría un criterio de anticiencia y posmodernismo, que lo que hace es que se fundamente en una actitud, en una corriente cuyo contenido sea una versión de la sociología de la ciencia. Como la visión... Sí, del programa fuerte de sociología del conocimiento científico, de mucho de lo que plantea, por un lado Bruno Latour, pero por el otro lado lo que hace también el programa de la Universidad de Edimburgo. Sí, yo quiero continuar señalando que otro de los temas que ya desde el punto de vista estrictamente disciplinario ha interesado a los filósofos preocupados por lo científico de la antigua Unión Soviética y de Rusia, la emergente Rusia, es lo relacionado con el concepto de verdad y lo ideal. Junto al estudio del conjunto de problemas asociados a la racionalidad que ya mencioné hace un rato, los filósofos prestan también mucha atención al problema epistemológico clásico de la verdad. Algunos dirán de la certeza científica o de la validez científica. Este fue un tema recurrente en las obras de, por ejemplo, Levin, Gorelov y Lipsky. Por supuesto, estos autores no los vamos a encontrar en las bibliotecas nuestras ni en las librerías nuestras, pero es importante que se sepa que existen estos autores. El Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Rusia también publicó varios trabajos colectivos sobre este tema de la verdad y sobre lo ideal. Los filósofos rusos consideraron las principales teorías de la verdad, ya sea por correspondencia, por coherencia y la verdad pragmática, que en Occidente también se han trabajado, de la misma manera como la naturaleza específica del estatus de la verdad
y el conocimiento verdadero en las ciencias sociales, las ciencias naturales y las humanidades. Obsérvese que también hay los mismos intereses que se han tenido en Occidente. Claro, ellos no tenían la información que nosotros tenemos y, por supuesto, nosotros no hemos tenido la información que ellos han trabajado cuando estaban aislados por la cortina de hierro, llamémoslo así. La correspondencia entre la verdad y los conceptos como creatividad, conocimiento común y la relación entre la verdad, la plausibilidad y la probabilidad también han sido elementos de interés por parte de los filósofos del conocimiento científico en Rusia. Otro tema que sigue siendo relevante hasta ahora es la conceptualización del problema del concepto de lo ideal y la correlación entre lo ideal social y la crítica racional que permite evaluar la vida de una sociedad. Esto, pues, entendiendo por el drama que vivió la Unión Soviética cuando vivía en un estado de vida socialista con una estructura de Estado de economía centralizada y unas formas de proceder que después cambiaron totalmente y de manera abrupta en poco tiempo. El pasado, el presente y el futuro de estos elementos pues constituye también un objeto de interés para conocer. Los autores de una monografía colectiva, que eso es una característica que no se da en Occidente, que está titulada El ideal, utopía y reflexión crítica, que fue publicada en 1996. Ellos intentan analizar la experiencia de su contemporaneidad en una época en la que rechazaron los viejos ideales del Estado soviético y buscaron unos nuevos ideales. Se estudiaron los ideales del humanismo, del liberalismo, así como el principio ideal utópico que ha sido analizado por una filósofa de la ciencia llamada L. Chertova, y la relación entre lo ideal y el proyecto, en este caso los proyectos de investigación, así como entre el ideal y la reflexión crítica. O sea que este concepto de lo ideal, que pudiera ser algo como de lo teórico, y su proyección en la práctica, ha sido también interés por parte de los filósofos de la ciencia rusos. Un tercero, que es muy clásico, que es la relación entre el sujeto, la conciencia y las ciencias cognitivas. En ese sentido, el problema del sujeto de conocimiento ha sido otro problema epistemológico clásico que se ha estudiado ampliamente por parte de los filósofos de la ciencia rusos. Hay una monografía, la de Lektorsky, que está titulada como Sujeto, Objeto, Conocimiento, y que fue publicada en 1980 y posteriormente traducida a varios idiomas, convirtiéndose en una obra clásica de la epistemología rusa. Este trabajo realizó un análisis crítico de los conceptos de las filosofías clásicas y no clásicas occidentales del sujeto, realizadas ya sea por Descartes, Kant, Fichte, Husserl, Sartre, así como un estudio de las teorías de los psicólogos Piaget y Gibson, que eran muy poco conocidos en la epistemología soviética de la época. También en ese sentido se incluye el análisis de ciertas ideas de filósofos y psicólogos soviéticos, en particular la teoría de la llamada reflexión de Lenin, utilizada en la teoría marxista-leninista del conocimiento. Poder competir una teoría con una teoría leninista era un complique en la época soviética, porque estaban todos los defensores como si fuese una verdad religiosa en la teoría leninista. Los problemas del sujeto y del individuo y del yo fueron estudiados también en la filosofía soviética anteriormente, por lo que los trabajos de las décadas posteriores siguieron una gran tradición, porque eran muchos los trabajos que se habían hecho. Sin embargo, después del colapso de la Unión Soviética, la apertura de fronteras, incluyendo los nuevos temas filosóficos y el enfoque filosófico de los problemas clásicos, en particular este que estamos hablando, cambiaron.
Si antes se analizaban principalmente los conceptos clásicos del sujeto, en los años 90 y 2000 se ha observado un aumento en el número de publicaciones que tratan de modelos epistemológicos y científicos no clásicos y que son posteriores a los trabajos de los clásicos del marxismo-leninismo. Estamos hablando de trabajos de Lektorsky, los de Arshinoff y Levski, que ya lo hemos mencionado. Está el enfoque fenomenológico de trabajos como de la profesora Smirnova, de Slinin, de Trunov, el enfoque existencialista de Cusick, el enfoque construccionista social de Trubrina y de Trufanova, y que son dos damas. Y el problema del sujeto complementado con problemas relacionados como la autoconciencia, la identidad personal y el propio yo, de filósofos como Mikhailov y la misma Trufanova. Entonces, los estudios de la conciencia han llevado a que se examinen incluso algunos aspectos vinculados con la neurociencia, y en ello hay una inmensa cantidad de trabajos y productos realizados en ese sentido. Bien, también se han interesado por la epistemología social y la filosofía del lenguaje. En ese sentido lo han hecho a partir de sus propios trabajos, porque no han tenido contactos con Occidente, salvo ya después de pasada la última década del siglo XX. La epistemología social y la sociología del conocimiento científico y la epistemología sociohistórica están representadas de manera bastante extensa actualmente en Rusia. Además, los trabajos de los científicos que trabajan en el departamento mencionado inicialmente del Departamento de Filosofía de la Academia de la Ciencia de Rusia tienen personajes como Kasavin y como Antonovsky, y que están pues haciendo sus trabajos en contacto con Occidente. Estos problemas de la epistemología social son estudiados por varios científicos, algunos de los cuales comparten opiniones de los filósofos especializados de la epistemología social. Y ahí tenemos a Kolpakov, a Trubrina, a Sokuler, quienes también han realizado un estudio de las concepciones del poder disciplinario y del poder del conocimiento en Foucault, en Filatov, Porus, Mikesina y Morkina, quienes también mantienen una opinión crítica sobre estos trabajos. O sea, que no es que toman a plena fe esas elaboraciones. En relación con el constructivismo, el relativismo y el realismo, los filósofos de la ciencia rusos, por supuesto, han tenido también un impacto. Simultáneamente, pues, al desarrollo positivo de la epistemología social, se observa el desarrollo del análisis crítico del constructivismo en epistemología y en los estudios humanos en general, incluido el constructivismo social, así como la discusión del problema del relativismo en epistemología. El constructivismo y el relativismo oponen a la posición del realismo y se examinan los pros y los contras de sus posturas. Nuevamente aparece aquí Lektorsky, quien propone la concepción del realismo constructivo en su discusión crítica del constructivismo en epistemología, que es un tipo de realismo que no obstante asume la realidad existente, y señalando que emerge y se actualiza para que el sujeto solo a través de su actividad constructiva pueda hacer dicha construcción. En ese sentido no se distancia de varias posiciones acerca del realismo constructivo en Occidente. Entonces, bueno, vemos que hay una serie de coincidencias. Hay otros que se han dedicado a ejercer talleres de metodología, habida cuenta de que esta actividad ocupa un lugar especial en la epistemología y en la filosofía de la ciencia trabajada en Rusia, y utilizan los llamados juegos de organización-actividad como un instrumento para el análisis y el desarrollo de los diversos sistemas de actividad mental, entiéndase como programas, tendencias intelectuales, organizaciones.
Entonces, pues, estos talleres de metodología han venido trabajando desde los años 50 y, por supuesto, ya tienen versiones bastante especializadas y avanzadas de las ideas de los metodólogos, como una que se llama Proxy Methodology, que traducido creo que es temas de metodología, que fue publicada entre 1991 y 1999. También un almanaque de metodología Canterbury, publicado en 1990 y el año 2007. Y allí vuelven a aparecer filósofos como Rosin, Chetrodovsky, principalmente ellos dos. Y un último campo, ya específico, al que se han dedicado es estricta filosofía de la ciencia. Entonces, los filósofos especializados en filosofía de la ciencia trabajan en estrecha y constante relación con los epistemólogos. Bueno, eso ya lo hemos discutido de alguna manera. La filosofía de la ciencia actualmente se está convirtiendo en una de las disciplinas más desarrolladas de la filosofía rusa en las últimas décadas, y esto se debe en gran medida al hecho de que, a diferencia de la epistemología, la cual está afectada por el caso de los gnoseólogos, recuerden, de los años 50, la filosofía de la ciencia existía sin obstáculos por la ideología oficial, convirtiéndose en un refugio seguro durante mucho tiempo, que fue utilizado especialmente por los científicos especializados en teoría del conocimiento. Esto se dio, pues, antes de que cayera, pues, toda esta dictadura estalinista en materia cultural, científica y filosófica. Aquellos investigadores que deseaban mantenerse lo más alejado posible de la ideología marxista-leninista en su investigación, generalmente elegían la filosofía de la ciencia o la teoría del conocimiento como su campo de estudio, porque era considerado como un campo neutral, ya lo dijimos. Vale decir también que el campo de investigación disponible para la filosofía de la ciencia se expande durante la época de la perestroika. Es decir, estamos hablando a finales de los años 80 y comenzando a incluir el tema de la naturaleza específica del conocimiento relacionado con las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, en este sentido, el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que luego se convirtió en la Academia de Ciencias de Rusia, y el Instituto de Historia de la Ciencia y la Tecnología de la Academia de Ciencias de Rusia, se convirtieron en los principales centros de investigación, al igual que la Universidad Estatal de Moscú y la Universidad Estatal de Novosibirsk. Entonces, en todos estos, pues, se hace un trabajo desarrollado con la filosofía de la ciencia, y vale decir que uno de los problemas más ampliamente estudiados en el campo de la filosofía de la ciencia es el problema de la metodología científica, que es la pregunta por el método, la pregunta por el proceder. Y en eso, pues, tenemos obras como las de Ogurtsov, así como varios trabajos colectivos bajo la dirección general de Ogurtsov. También se pueden mencionar muchas obras escritas y editadas por Stepin, Nevetina, Manchur, Nikiforov, Nikitin, Maidanov, Lebedev, Sokolov, Yu, Solonin, Lipsky. Estos autores, que son rusos, también realizaron investigaciones en el campo de la filosofía de la física, filosofía de las matemáticas, no todos, digámoslo así, por ejemplo, Manchur y Khrushchev en filosofía de la física. En filosofía de la matemática fue Karkunin, Perminov, Belayev y Chekhilev. En filosofía de la astronomía, Kasiuntysky y Pavlenko. En filosofía de las ciencias naturales, un filósofo que parece ser que es de origen chino, Yu y
Shakov. En bioética, filosofía de la biología y ecología estuvieron Kaprinskaya y Lisev, Ogurtsov, Tichenko, Yudin. En análisis filosófico de proyectos eugenésicos, Yu y Ken. En procesos evolutivos, Kasustinsky y Menshur. Vamos dándonos cuenta cómo la filosofía de la ciencia ha servido para orientar ciertas formas de actuación que pueden ser incluso, sí, científicas, pero pueden ser tecnológicas, pueden ser también de programas para determinado tipo de acciones del Estado o posteriormente de las distintas compañías. Vale decir, ya para finalizar mi intervención, que una disciplina especial que está estrechamente relacionada con la filosofía de la ciencia es la filosofía de la tecnología, que tiene una larga tradición también en Rusia. Y uno de los fundadores de esa disciplina es un ingeniero llamado Engelmayer. Es un apellido como alemán, pero él es ruso, que publicó varios trabajos sobre el tema a finales del siglo XIX y principios del XX. Los problemas relacionados con este campo de investigación se estudian en el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Rusia. Gorokov, en estrecha cooperación con el Instituto de Tecnología Karlsruhe de Alemania, ha trabajado y ha sido el autor de la mayor parte de los libros de texto y materiales de estudio sobre la filosofía de la tecnología. Las concepciones asociadas con el enfoque de la sinergética que yo les decía como ciencias de la complejidad ha sido otro tema que ha sido parte del interés de los filósofos de la ciencia rusos y que siguen viéndolo así, cosa que en Occidente es un estudio más bien, llamémoslo así, marginal, porque no se ve que en los centros de estudios de filosofía de la ciencia se interesen tanto como uno quisiera en los problemas de la llamada complejidad, aunque hay centros de estudios de la complejidad y el caos, pero esto no es de primer orden, a menos que sean por estudios que sean de carácter secreto. Bien, me detengo allí y eso sería lo que yo tendría que decir en relación con el estado de el avance de los estudios de los filósofos de la ciencia rusos posterior a la caída de la Unión Soviética. Buenas tardes, Roberto, bienvenido. Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes, número 5. Buenas tardes. Saludos. Gracias, muy amable. Como podemos ver, a partir pues, de la radiografía que permite este texto evidenciar, pues va dando como unos, digamos, identificando sobre los tópicos que ha generado mayor interés para esta parte del mundo en cuanto a la filosofía de la ciencia y que de lo cual identificamos que tampoco se trata de una total distancia con lo que estaba pasando o lo que ha venido pasando durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI en nuestros lugares de trabajo o donde hemos estado actuando. Lo que sí muestra es que cada vez en la medida que históricamente va desarrollando el autor o la misma experiencia de la investigación, se van encontrando más, o se va buscando más es como unos puntos de encuentro que una distancia, como si sucedió específicamente en la época de lo que se conoció como la cortina de hierro y el tiempo del aislamiento del sistema ruso, donde pretendieron en sus comienzos tener un arraigo más a una visión marxista de orden, digamos, como de tipo militante, pero que luego se va diluyendo y aquellos quienes tomaron una postura más de integrarse a todo este proceso
global, pues fueron mostrando unos cambios y se va viendo cómo la perspectiva dentro de este texto hace ver que la integración de los procesos en la visión de la filosofía de la ciencia y de la ciencia misma cambian para unas perspectivas diferentes donde surgen todas estas otras corrientes o disciplinas y tendencias de las cuales Luis Francisco nos ha hecho una descripción desde autores y desde las intencionalidades, lo cual también nos ayuda a ver desde las publicaciones, el tipo de intereses, la forma como se hicieron especializaciones en determinadas áreas, pasando por los problemas económicos, los problemas de la formación de los nuevos científicos, las intenciones con las cuales esta ciencia también ha orientada a una perspectiva del sostenimiento económico de este espacio geográfico, además de cómo la visión postmoderna tiene su impacto. Es decir, el texto en ese sentido de autores y de fuentes y de posibilidades para entender cómo se ha desarrollado la filosofía de la ciencia y los problemas también planteados hasta principios del siglo XXI, pues son muy amplios y que nos dan un panorama y un mapa genérico de lo que allí ha acontecido. Entonces, creo que esto también permite para que hagamos como comentarios que nos ayuden a hacer una visión en paralelo o de comprensión en relación a qué es lo que también desde esta parte del mundo nosotros podemos identificar o correlacionar. No sé, también en ese caso, pues si Armando quieres hacer alguna intervención o de pronto Roberto en relación a si pudiste leer algún apartado del texto. Sí, Roberto. Bueno, primero saludarlos y cordial saludo a Luis Francisco, a Astrid, a Armando, al señor Ricardo Chacón, que lo conozco todavía. Más que nada, yo quiero mencionar el caso de una estudiante paraguaya que estudia en Moscú, en la Universidad de Moscú. Y digamos, como ella, antes de ir allá, era muy cercana a nosotros, amistad muy cercana. Su interés era trabajar el tema de la energía atómica y no encontraba la forma de las conexiones para que eso logre. Hasta que al final, un día pasó por acá un astronauta que vino de visita, etcétera, etcétera. Y ella colaboró en mostrarle lo que era la ciudad, la capital, etcétera, etcétera. Y de ahí le vinculó probablemente con la embajada rusa y logró que de alguna forma pudiera ella ingresar en una facultad de ingeniería allá en Moscú. Y logró acá, creo que de esta agencia de Itaipú, que es energía eléctrica, etcétera, alguna beca y se fue. Entonces, ya lleva, creo que su cuarto año, y en la carrera que ella estaba, resultó que también había otros latinoamericanos, vamos a decir. Pero ella resultó la mejor alumna incluso de los rusos, que los rusos. O sea, el nivel de talento de ella y dedicación fue para arriba, y entonces debido a eso fue un poco mejor considerada por sus profesores y tutores, vamos a decir, porque no le era fácil a un latinoamericano o de otra hispano, o sea,
entrar, por ejemplo, en los equipos de investigación que ellos forman, grupos de investigación. Y al principio a ella le costaba mucho ingresar, hasta que fue más conocida por su buen desempeño y comenzó a estudiar algunos aspectos de las investigaciones que se daban en esa facultad. Ahora está ya muy avanzada, pero yo digo que fue por su talento, y forma parte incluso de equipos de investigación, incluso la citan en congresos dentro de Rusia, a los cuales ella participa. Desde luego también tuvo que aprender ruso en poco tiempo también para poder funcionar. Entonces, a lo que voy es, no es fácil desenvolverse en la Universidad de Moscú, no es fácil. Y realmente, en nuestro caso, los latinoamericanos son, de cierta manera, más exigidos para ir adquiriendo posicionamientos que le permitan a ellos tener la posibilidad de consultar, la posibilidad de aclaración y de ingresar también en los grupos de trabajo que existen allá. Creo que un tema, por ejemplo, que yo hablé bastante con ella es porque se volvió una conocedora profunda de la física cuántica, que allá sí había todo un departamento de física cuántica. Y entonces a veces hablábamos cada 15 días, cada mes, alguna preguntita le hacía y ella me aclaraba. Eso aquí no podríamos hacer. Para usted debería, creo que tenga esa posibilidad de desarrollar a fondo y llevar incluso a experimentos de esa física cuántica aquí en el Paraguay. Eso nomás quería yo aportar, caso concreto referido a la enseñanza, en este caso sería de la ciencia en Moscú y en una universidad de Moscú. Gracias. Gracias, Roberto, por tu apreciación y tu comentario, que es muy valioso para este caso. No sé si Armando quiera hacer alguna otra intervención. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Muchos saludos a Roberto, a todo el mundo. Digamos que muy interesante toda esta ampliación de lo que representa la filosofía de la ciencia en este sector del planeta, realmente con una cantidad de autores un tanto desconocidos. Yo por ahí estuve googleando y muchos de ellos no aparecen, no los tenemos aquí en este Google, en esta zona del planeta. Y bueno, muy interesante, ¿no? Porque me imagino también que son unas visiones, digamos que amplían o parecidas o que demuestran también cómo la filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología es un tema de vital importancia en esas zonas del planeta. Un poquito impresionado por esta forma en que cuentan la historia de estos personajes allí, de sus necesidades profesionales, de la cantidad de migrantes de científicos hacia Alemania, hacia Israel, hacia otras partes del planeta. Pero igual, cuando veo que se fueron 11.000 científicos para Alemania, entonces también hay que pensar que allí todavía hay mucha gente que seguramente, pues, dentro de lo que plantean ahí, no les importa seguir digamos, sufriendo de necesidades, siempre y cuando puedan, de algún modo, subsistir en el desarrollo científico. Entonces, muchas gracias, Francisco, por esta ampliación y por esta visión que nos das de Rusia. Sí, vale decir que, por supuesto, mientras estuvo Boris Yeltsin, hubo esa situación de caos, que es lo que trata ese profesor de español. Pero posteriormente, con la emergencia de Putin se interesó directamente por los problemas
de la ciencia y la tecnología, porque vio de manera estratégica la necesidad de posicionar a Rusia de una forma que pudiera tener una defensa tanto en Oriente como en Occidente en relación con su integridad por la extensión de su territorio y por la cantidad de riqueza que contiene su territorio. Aquí vale la pena tener en cuenta el asunto geoestratégico, en el cual pues Rusia es el país más grande del mundo en extensión y por supuesto la cantidad de millones de kilómetros que tiene supera en cuantía a países como Canadá, por ejemplo, que es un país supremamente grande, a Australia, que es otro país supremamente grande, a los propios Estados Unidos, que no es tan grande como estos dos, pero que también tiene una gran extensión. Entonces, el asunto de que en Rusia tenga una inmensa extensión de territorio, el desarrollo de ciencia y tecnología para ellos se constituía en algo fundamental, y de allí que la emergencia de Putin y su interés, por ejemplo, de reunirse con la Academia de Ciencias de Rusia, con los mejores representantes de las distintas áreas de la ciencia, era fundamental con el propósito de lograr establecer planes, por un lado de seguridad nacional y por el otro lado de seguridad estratégica para la explotación de los recursos, pero con unos conocimientos y con unas capacidades de intervención. Las capacidades de intervención relacionadas justamente con el desarrollo de tecnologías que permitieran poder tomar ventaja de los recursos, y en referida al conocimiento, pues el desarrollo de las ciencias, que en ese sentido, pues Rusia heredó lo que se había trabajado en la Unión Soviética, porque la Unión Soviética a nivel de ciencias teóricas pues había hecho altos desarrollos, no tanto a nivel tecnológico, aunque tampoco era que fuese tan atrasada, aunque pues en ese sentido Occidente siempre le tuvo ventaja. Entonces ha tenido su propio camino a partir del siglo XXI, y actualmente en Rusia tiene un potencial científico y tecnológico que es respetable en relación con las grandes potencias, incluida China, por supuesto. Y a través del espionaje industrial, a través de las inversiones, también pues se han incorporado de conocimientos procedentes de países como los europeos y los propios Estados Unidos. Como les digo, actualmente, a raíz de la globalización económica, pues se llegó a que hubiese transferencia de conocimiento científico y tecnológico a través de las corporaciones productivas, de las empresas, porque había que hacer producción, y esto implicaba conocimiento, y este conocimiento y ese saber hacer, pues se va incorporando dentro de los países y se va transformando en manuales, libros, videos, películas, modelos de simulación, software, hardware, y en esa medida pues los países van incorporando los saberes que tienen otros países a través de sus compañías en la forma de producción. Por eso es que se está queriendo empezar a hacer un reculamiento actualmente de las empresas que son más potentes y que tienen sus maquilas en otros países, principalmente en países como China, porque es un competidor de alto nivel. No en el caso de Rusia, porque ya estas empresas se retiraron de Rusia, se retiraron gran cantidad de empresas que eran de Occidente en Rusia, por todo lo conocido acerca de la mal llamada invasión de Rusia a Ucrania. Ahí tenemos que hablar del conflicto que hay entre la OTAN, dirigida por Estados Unidos, contra Rusia a través de Ucrania. Que eso es otro problema, pero que no es pues motivo para tratarlo aquí en este momento. Entonces, en ese sentido, uno puede entender cada vez más que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología y el pensamiento sobre la misma está dado por estas visiones de tipo geoestratégico, donde todo está vinculado con la necesidad de tener poder para poder hacer. Ese poder para poder hacer que tiene que ver también con procesos de inversión.
la inversión en producción de conocimiento, la inversión en producción de artefactos y dispositivos que se combinan con conocimiento para poder tener ventaja sobre otros en el proceso de producción de bienes y servicios y por ello tener una ventaja en la toma de decisiones sobre los destinos del planeta. Entonces, cada vez que veamos todos estos problemas del campo científico y tecnológico y lo vemos en la perspectiva que les estoy diciendo, vamos a tener mayor claridad. Eso no significa que haya problemas específicos, por ejemplo, dentro de la filosofía de la ciencia, a través de temas como determinar la racionalidad de los objetos de investigación científica, determinar la existencia o la no existencia física real de ciertos entes que aparecen en teorías científicas, que son las discusiones de las relaciones del lenguaje científico, lenguaje experimental, y la discusión entre lo teórico y lo observacional, que siguen siendo problemas de tipo técnico propios de la filosofía de la ciencia, o problemas en relación con el carácter empírico, lo empírico y lo teórico, el carácter de lo metodológico en la producción de evidencias de conocimientos. Todos estos temas que son de tipo técnico, que son relacionados con la epistemología o con la filosofía de la ciencia, o aquellos que están vinculados con la producción de conocimiento científico y los beneficios sociales en esas relaciones de ciencia, tecnología y sociedad. La divulgación del conocimiento científico, la socialización de dicho conocimiento, la utilización práctica de estos conocimientos en la formulación de políticas sociales. Todo eso sigue funcionando, pero todo esto está también bajo el amparo de esa gran sombrilla que es lo geoestratégico. En la medida en que en ya casi 3 años que vamos a cumplir de tertulia sobre filosofía de la ciencia, vamos, llamémoslo así, condensando una concepción de filosofía de la ciencia donde entendemos que hay un fondo geoestratégico en el desarrollo de la misma y que el pensamiento que podemos establecer sobre cómo se configuran las teorías científicas, los desarrollos tecnológicos y los desarrollos técnicos y su aplicación en los conjuntos sociales a través de los estados y de las corporaciones y empresas, está basado en toda esta configuración de tipo sistémico que estoy presentando. Y como bien lo dices en esta parte final, en esa visión sistémica, también es importante pues identificar o de poder tener una mayor claridad de la toma de decisiones que hoy en día hace por parte de los gobernantes o líderes mundiales, de por qué en un momento dado se toman ciertas posturas o no, y que esto es muy útil para digamos, como una actitud informada que podemos tener los académicos e investigadores. Si es el caso, si no es que podamos intervenir, por lo menos tener claridad cuál es nuestro lugar dentro de todo este sistema. Sí, claro. Y también la información al público en general para saber qué tipo de ideas se defienden por parte de grupos que quieren acceder al poder político de las naciones. Bueno, pues yo creo que esto ha sido como muy exhaustivo, muy clarificador también, y que pues cada vez como tú lo dices, pues nos va ayudando a tener una idea más integradora de todos estos procesos que a veces nos quedamos solamente en la fundamentación teórica sin encontrar una relación con lo que en este momento se está generando con esa visión geoestratégica de la visión tecnocientífica y de la forma como también estamos obteniendo formación e información al interior de las instituciones que se dedican a ser las que divulgan el conocimiento, instituciones, medios de comunicación, relaciones entre redes y grupos de investigación, que esperamos que con estos videos o con esta divulgación que quiere hacer el grupo pueda ser también de utilidad y de generar otros intereses a través de las personas que vean estos videos.
Bueno, muchas gracias. Por mí, yo no tengo más que decir. Espero que sea de utilidad para ustedes y que entiendan que existen otra serie de saberes, conocimientos, autores y publicaciones que incluso no tenemos acceso a ellas y que hacen parte de una censura de Occidente a la cultura oriental, porque al final de cuentas Rusia no ha sido aceptada plenamente en Europa y por eso muchas de las publicaciones, además de las limitaciones del idioma y de elementos de la cultura, hacen que no podamos acceder a una buena cantidad de obras de, en este caso, filosofía de la ciencia producida en Rusia. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias Ricardo, Armando, Francisco, y en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, felicidades. Hasta luego. Felicidades. Que estén bien. Abrazo. Bueno. Chao.